Hola, seguimos con el tema de la segunda venida del Señor. Hoy vamos a ver dos valores basados en dos parábolas que Él dio que van a ser de mucha utilidad para tu vida. Acompáñame. La primera parábola la encontramos en Mateo 24, versos 45 al 51. Vamos a leerlo. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Pues aquí encontramos el primer valor, y es el valor de la fidelidad. ¿Qué es la fidelidad? Si no es la responsabilidad de hacer aquello que se nos encargó, sin necesidad de que alguien esté detrás de nosotros supervisándonos o recordándonos lo que tenemos que hacer. Como lo vemos en la lectura, dice que este siervo, cuando su Señor vino, lo encontró haciendo lo que tenía que hacer. Al leer esta historia en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 13 y versículo 34, nos da otro detalle. Dice: es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velara. Entonces quiere decir que cada uno de nosotros tiene una tarea, una obra que se nos fue encomendada. Esto es cierto a nivel personal, esto es cierto también a nivel familiar, y esto es cierto a nivel espiritual. Cada uno tenemos a nivel personal ciertos talentos que hemos de desarrollar, que hemos de poner al servicio de la sociedad. A nivel familiar tenemos un rol que cumplir. Distinto es el rol del padre, de la madre, de los hijos, de los padres de familia, etc. Y dentro también del mundo espiritual, Dios nos ha encargado una tarea, un ministerio también a cada uno de nosotros, una función en su cuerpo que es su iglesia. Y junto con este rol también nos ha dado cierta autoridad. Regresando a la lectura original de Mateo, podemos ver que el ser fieles, por eso es un gran valor, porque la fidelidad siempre trae una gran recompensa. Esto es cierto en todos los ámbitos, en el ámbito natural, por ejemplo, siendo fieles con nuestro trabajo, nos genera promoción, nos genera ascensos, pero también es cierto a nivel espiritual. Por eso dice que este siervo fiel, en el verso 47, dice: de cierto les digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Aquí podemos ver que este Señor asciende a su siervo y le da un cargo de mucha más confianza y le da una gran recompensa, un gran premio. El Salmo 101:6 dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, éste me servirá. Entonces Dios pone sus ojos, su mirada, y le hace grandes promesas a aquellos que desarrollan este valor de la fidelidad. Esta gran recompensa y promoción se contrasta con las consecuencias del siervo malo e infiel, donde dice el verso 50 que vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces la infidelidad en cualquiera de los aspectos, ya sea en la familia, ya sea en el trabajo, ya sea espiritualmente, siempre tiene una consecuencia
bastante negativa hacia nosotros. Tiene un gran castigo cuando somos infieles y siempre nos va a traer lloro, nos va a traer ese crujir de dientes que nos habla de una situación que no deseamos para nuestras vidas. ¿Cómo podemos nosotros desarrollar este valor o incrementarlo en nuestras vidas? Bueno, hay que tomar en cuenta que todo valor se sustenta en la manera en que nosotros pensamos. Aquí podemos ver escrito la manera en que este siervo que optó por la infidelidad empezó a pensar. Siempre todo lo bueno viene por pensar bien. Y los vicios y lo malo también inicia con un pensamiento que nosotros, digamos, permitimos o abrazamos, y eso es lo que nos lleva a una conducta indeseada. Entonces, el estilo de vida de la infidelidad, y hay que recalcar aquí esto, que estamos hablando de estilos de vida, no porque de repente un día se descuidó y llegó su señor y como... No. Aquí lo que está narrando son estilos de vida. Entonces este hombre ya estaba viviendo un estilo de vida de infidelidad. ¿Qué lo llevó a eso? Pues dice en el verso 48 que este siervo malo empezó a decir en su corazón: mi señor tarda en venir. Esta expresión puede significar varias cosas. Uno, puede ser una manera de decir: mi señor no va a venir, ¿no? Y entonces es que empezamos ya a cuestionar el hecho de que algún día le daremos cuentas a Dios. Empezamos a cuestionar el hecho que está bien establecido en la Biblia, de que es necesario que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, una enseñanza que es constante en todas las escrituras es esa idea de que algún día daremos cuentas a Dios y recibiremos de acuerdo a nuestras obras, de acuerdo a nuestro estilo de vida. Entonces este hombre como que empezó a dudar de esa idea. Entonces podemos ver que él desarrolló una actitud cínica, una actitud de pues no pasa nada, ¿no? También pudiera ser que una persona llegue a esa manera de pensar tal vez por alguna desilusión. A lo mejor hay algo que ha estado esperando de parte de Dios o alguna promesa de Dios que no se ha cumplido en su vida y puede llegar a dudar de eso, y eso tal vez lo pueda llevar a tomar una actitud cínica, violenta. Aquí podemos ver un estilo de vida de desenfreno o de perdición. La palabra perdición pues habla de que perdió su lugar, perdió su propósito, perdió el saber cuál era su deber en esta vida. Entonces este siervo se tornó en una persona primeramente violenta. Dice que comenzó a golpear a sus consiervos, y esto a veces lo podemos ver en las familias, donde alguno de los miembros de la familia, puede ser algún cónyuge, puede ser alguno de los hijos, de repente se torna violento en sus actitudes, en sus palabras, o sencillamente esa amargura que nos lleva a la violencia, ya sea física o ya sea verbal, a veces con nuestras críticas hacia otras personas. Es importante cuidar esto. La segunda cosa es que optó por una vida disipada, ¿no? Dice aquí que se empezó a juntar con los borrachos, a beber, ¿no? Y perdió completamente su lugar y su propósito. Me gustaría compartir con ustedes algunas citas bíblicas que nos pueden ayudar a fortalecer la fidelidad de nuestras vidas. Comenzamos con el libro de Hebreos. En el capítulo 6 y verso 11 dice el apóstol: pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. La fe y la paciencia es una ecuación matemática para lograr las promesas de Dios. Más adelante, en el verso 15, leemos: y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Una vez más, el libro de Hebreos nos dice en el capítulo 10 y verso 36:
porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. La Biblia también nos habla de José. En el Salmo 105, verso 19, podemos leer que Dios le había dado a José una promesa, un gran sueño. Pero dice, el dicho del Señor lo probó hasta que se cumplió su palabra. ¿Qué significa esto? Que Dios primero le dio a José un sueño, una palabra, una promesa, pero después fue probado. Y dice que lo probó el dicho del Señor. Es decir, que en ese tiempo, a veces que se puede hacer prolongado, entre que Dios nos da una promesa y Dios cumple esa promesa, Él nos prueba y nos prueba de acuerdo a su dicho, es decir, de acuerdo a su palabra. Si vamos nosotros a obedecer su palabra o no. Entonces creo que esto es algo muy importante para tener en cuenta, pero al final la fidelidad siempre tiene una recompensa mayor de lo que nosotros pensamos incluso. Referente a la segunda venida del Señor, el apóstol Pedro aborda esto en su segunda carta, en el capítulo 3. En el verso 4 habla de burladores, ¿no? Y que dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Entonces, esta es gente que está burlándose de este concepto de la segunda venida del Señor. Y más adelante el apóstol con mucha ternura explica lo siguiente. Primeramente en el verso 8 nos recuerda que con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y luego dice en el verso 9 que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la razón por la cual el Señor no ha cumplido todavía esta promesa, que para muchos va a ser una promesa gloriosa, pero para muchos otros va a ser un día de castigo. Él no quiere castigar a nadie, Él está esperando pacientemente que todos se arrepientan. Por eso la labor tan vital, tan importante, tan central de compartir estas noticias, este evangelio. Pero dice el verso 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Entonces, esto mismo lo dijo Jesús antes de darnos la parábola que leímos en Mateo capítulo 24. Él nos dice en el verso 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. O sea, el no entendieron quiere decir no quisieron entender, hasta que ya fue muy tarde. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velen, pues, porque no saben a qué hora ha de venir nuestro Señor. Esto nos habla de personas que están haciendo su vida normal. Entonces es muy posible que la venida del Señor no se dé en medio de una pandemia o en medio de un desastre, sino a la gente haciendo su vida normal y de repente uno es llevado y el otro dejado. Así que conviene ser fieles. La segunda parábola la vamos a encontrar en Mateo capítulo 25. A partir del versículo 1 dice lo siguiente. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo,
cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Denos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a ustedes, vayan más bien a los que venden y compren para ustedes mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto les digo que no las conozco. Velen, pues, porque no saben el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Pues en esta parábola podemos ver el segundo valor de hoy, que es la preparación. Creo que para todos es muy claro, tanto en el ámbito secular del día a día, como también en el ámbito espiritual, lo importante que es la adecuada preparación. Esta parábola que acabamos de leer nos describe unas bodas, y para muchos de nosotros puede sonar un poco interesante la manera en que estas bodas se están llevando a cabo, ¿no? Unas vírgenes ahí que no saben a qué horas va a venir el esposo y se duermen, y luego de repente llega. Esto tal vez no es para nada parecido a lo que nosotros vivimos el día de hoy, pero quiero explicarles brevemente cómo se llevaban a cabo las bodas judías de esa época. Bueno, una boda judía consistía en tres etapas. En la primera etapa, los padres de los novios, digamos que se ponían de acuerdo para, de padre a padre, pedir la mano de la hija y estar de acuerdo en el casamiento. Cuando los padres estaban de acuerdo, entonces venía la segunda etapa, que se le conoce como el desposorio. Por eso dice que María estaba desposada con José, que es cuando hacían los votos del compromiso matrimonial. Sin embargo, la consumación de la boda y digamos la unión de la pareja en sí sucedía aproximadamente un año después. Durante ese año, la novia se preparaba para la vida matrimonial, el novio también por su lado se preparaba la casa y el lugar donde vivirían juntos, y regresaba en un tiempo no esperado. Más o menos tenían calculado el tiempo en que el novio regresaría ya por la novia para llevársela, pero no era una fecha exactamente definida, entonces tenían que estar listos. Esto es lo que estamos encontrando aquí, que ya estaban en los tiempos donde el novio regresaría, pero no sabían exactamente la hora, y entonces tenían que estar las vírgenes, que eran, digamos, las damas de compañía, por así llamarlas, pues tenían que estar listas para recibir al novio, llevarlo con la novia y entonces tener esa gran fiesta de la unión matrimonial. Bueno, como podemos ver, esta ceremonia se iba a llevar a cabo en la noche, por lo cual vemos dos elementos muy importantes: las lámparas y las vasijas donde llevaban el aceite, porque esas lámparas, el combustible que utilizaban para arder precisamente era el aceite. ¿Qué podría significar ese fuego, digamos, de esas lámparas que estarían alineadas para recibir al esposo en su camino hacia la esposa? Pues yo podría decir que este fuego simboliza la pasión, simboliza desde luego luz, o sea, iluminaba. Y también el Señor Jesús nos habla de que nosotros somos la luz del mundo, y nos especifica qué quiere decir ser la luz del mundo. Habla de nuestras buenas obras, de hechos que son provechosos para otras personas, y cuando la gente ve que nuestra vida es una vida que les ayuda, que les auxilia, entonces eso es la luz.
para que exista esa luz en nuestras vidas, esa luz de entendimiento, esa luz de pasión, esa luz de buenas obras hacia los demás, es indispensable la presencia del Espíritu Santo, que en este caso sería el símbolo del aceite. Siempre en la Biblia podemos ver que el aceite simboliza la presencia del Espíritu Santo. Es interesante notar que esta carencia del aceite, es decir, del Espíritu Santo, fue mucho más notoria en la presencia de la oscuridad. O sea, cuando era de día, pues tener o no aceite parecía no hacer la diferencia. Todas esas vírgenes se veían iguales. Pero a la hora que llegó la noche y era necesaria esa luz, es cuando la carencia del aceite fue más notoria. Y podríamos decir también que cuando todo va bien en la vida, a veces es difícil diferenciar entre personas que realmente están buscando a Dios y personas que no. Pero cuando viene la noche, cuando vienen los problemas, cuando vienen las situaciones difíciles, ahí digamos que se manifiesta quienes tienen ese aceite y quienes realmente no se han preparado para tenerlo. Pues la consecuencia de estas mujeres es que pues no entraron a esa fiesta, se quedaron afuera en las tinieblas, se perdieron de algo maravilloso. Y esto pasa, la falta de preparación en nuestras vidas, tanto en lo secular como en cualquier área de la vida y también en lo espiritual, nos deja en tinieblas, nos deja fuera de muchas cosas. Las personas que optan por la ignorancia, que optan por la falta de preparación, siempre van a estar afuera, siempre van a estar viendo desde afuera cómo otros disfrutan los beneficios de una correcta preparación. Y repito, esto puede ser verdad en los ámbitos de la vida diaria, en nuestra ocupación, aún en la familia, y también es verdad en la vida espiritual. ¿Cómo pensaban estas vírgenes que no se prepararon? Bueno, la Biblia dice que eran personas insensatas. La palabra insensato quiere decir que no piensan, que no ven más allá. Son personas tal vez que les da flojera pensar, tal vez que lo que será, será, que no tienen intención de ver y prever y tener una preparación para su vida. Incluso dice aquí que el novio al llegar y cuando ellas, estando tarde, quisieron llamar, dice que el novio les dice, no las conozco. También entonces esto creo que nos da una gran clave de que eran personas, digamos, que estaban en un contexto, pero no conocían realmente al novio. Estaban ahí, pero no conocían de quién se trataba el asunto. Y creo que esto nos puede indicar que a veces en las congregaciones, en las iglesias, pues no todas las personas se supone que están con Dios, pero no todos realmente se han tomado el tiempo de conocer a Dios. Y tristemente, pues aquí la respuesta es yo no las conozco, ¿no? También me llama la atención, hablando de la manera en que pensaban estas mujeres, que cuando se ven en la necesidad, le piden a las otras, a las sensatas, ¿no? Por favor, denos ustedes. Entonces yo veo aquí también esa actitud como de quererse enganchar de otras personas, como quererse que otras personas nos carguen en situaciones que nos toca a nosotros sobrellevar. La Biblia dice que cada uno debe llevar su propia carga, eso lo dice en el libro de Gálatas. Entonces, cuando habla de cada uno debe llevar su propia carga, la palabra en griego es una mochila. Bueno, el equivalente al peso que lleva una persona en una caminata, ¿no? Entonces, cada uno debe llevar su responsabilidad de buscar a Dios. Eso no se lo podemos achacar a otras personas. A veces yo escucho este comentario, usted que está más cerca de Dios, ¿no? O personas que a lo mejor no desarrollan ellas mismas una vida espiritual. Eso no debe ser así. Cuando sí debemos echarnos la mano y como dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros, es una palabra diferente en griego, es una carga muy pesada. A veces hay situaciones en nuestra vida que verdaderamente nos abruman y ahí es donde necesitamos pedir ayuda. Me viene a la mente el paralítico, que sus amigos lo cargaron y lo llevaron a Jesús. ¿Por qué? Pues porque estaba paralítico.
Pero si no hubiera estado paralítico, les hubiera dicho a sus amigos, oigan, pues cárguenme, ¿no? Para que me lleven a Jesús. Yo creo que esto pues no se hubiera dado así, ni siquiera hubiera llamado la atención del Señor la fe de ellos tampoco, ¿no? La respuesta de las vírgenes sensatas fue: compren ustedes su propio aceite. Esa palabra comprar implica el pagar un precio. Toda preparación implica un precio que pagar. Por eso es que el libro de Proverbios dice: ante todo, sobre toda tu posición, adquiere, compra, paga el precio por la inteligencia, por la sabiduría. Y el conocer a Dios y el tener una relación con Él también, desde luego, implica un precio en tiempo, un precio en esfuerzo, a veces el precio de la opresión del enemigo. Alguna vez yo escuché que cuando un jet supersónico va a atravesar la barrera del sonido, empieza a sacudirse tremendamente, y después de que casi se siente que el avión se va a deshacer, cuando pasa la barrera del sonido, que se llama Mach 1, entonces viene una gran paz y una gran calma. Si sigue acelerando y va a atravesar por segunda vez la barrera del sonido, pues se vuelve a sacudir terriblemente, que parece que se va a destrozar la aeronave, y luego vuelve a pasar a un tiempo de gran paz. Hay aviones que pueden lograr atravesar la barrera del sonido 3 veces, Mach 1, Mach 2 y Mach 3, y cada una de esas veces es el mismo fenómeno. Así nosotros, cuando vamos, digamos, elevándonos en nuestro conocimiento y relación con Dios, hay momentos donde vamos a tener un rompimiento a algo más profundo con Él, pero todo parece sacudirse a nuestro alrededor, y lo que necesitamos hacer es perseverar, porque al final saldremos otra vez a un tiempo de gran paz. Tal vez para algunos estos son tiempos difíciles donde está costando trabajo conocer a Dios. Paga el precio, compra ese aceite, porque eso después te va a llevar a un gozo, a una paz, a algo mayor para tu vida. Finalmente, les quiero dejar con algunas escrituras que nos hablan de buscar a Dios. Comenzamos con Amós 5:4. Pero así dice el Señor a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Jeremías 29:12 y 13, el Señor te dice: entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí, y yo los oiré. Y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo su corazón. Finalmente, Isaías capítulo 55, empezando con el verso 6, dice: busquen al Señor mientras puede ser hallado. Llámenle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Hemos estado hablando de cómo pensaba el hombre infiel, el siervo infiel. Hemos estado hablando de cómo pensaban las vírgenes insensatas. Y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No importa cuál haya sido tu estilo de vida hasta hoy, hoy puedes cambiar 180 grados tu vida y comenzar un nuevo estilo de vida, un estilo de vida de fidelidad, un estilo de vida de una relación con Dios, de una preparación espiritual, y hacerlo con la ayuda de Dios. Dice Dios hablándote, hablando a tu corazón: porque mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que tus caminos, y mis pensamientos más que tus pensamientos.
El día de hoy, si tú quieres comenzar una nueva vida con Dios, sencillamente clama a Él y díselo. Él está atento a tu oración. Dile: Señor Jesús, yo hoy doy la media vuelta. Reconozco que mi estilo de vida ha sido desagradable a ti, ha sido inconveniente, ha sido dañino, ha sido de infidelidad, de pecado. Pero hoy doy la media vuelta. Hoy cambio el rumbo y la dirección de mi vida. Y con tu ayuda, Señor, ayúdame a caminar hacia una vida de fidelidad. Ayúdame a poner aceite en mi lámpara, a buscar tu presencia cada día y a que mi vida pueda ser una luz que alumbre a los demás. Señor, hoy yo recibo ese perdón. Tú eres amplio para perdonar. Y gracias que en la cruz Jesús llevó mi pecado, mis infidelidades, mis insensateces, todo lo malo que he hecho fue pagado en esa cruz. Hoy te recibo, Señor, y de tu mano comienzo a vivir una vida nueva. Gracias, Señor. Amén. Pues nos vemos en la próxima semana para continuar con este tema y ver 2 valores más relacionados a la segunda venida del Señor. Hasta entonces. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo